¿cómo estás? Hoy vamos a continuar con la lectura y vamos a leer del Imperio de la Decadencia Argentina recargado el próximo capítulo que se llama España y Europa. A fines del siglo XV, Europa era un continente convulsionado en el que los países se aliaban, traicionaban y enfrentaban en forma desenfrenada. Quien hoy era mi aliado, mañana era mi enemigo. La preeminencia de los distintos imperios se encontraba en un frágil equilibrio dinámico, casi perverso. Aquel que comenzaba a sobresalir por sobre la media reinante se transformaba de inmediato en el enemigo común de todos. Un detalle a tener en cuenta eran los casamientos entre las distintas casas monárquicas que hacía que todos estos enfrentamientos quedaran en familia. Los conflictos entre las naciones europeas a nivel terrestre involucraban a casi todos los países, pero cuando las contiendas se trasladaron a los mares, los países que se enfrentaban por lo general eran Holanda, Inglaterra, Francia y España. La anexión de territorios extracontinentales fue el principal motor de la conquista de los océanos. Esto respondía no solo a los beneficios económicos de tener colonias, sino también permitía asegurar las rutas comerciales con Oriente, fuente de las cotizadas especies como la canela y el clavo de olor y de artículos suntuosos como las sedas. Un párrafo aparte merece el analizar por qué era tan importante el tema de las especias. Definitivamente no debe haber sido por un tema culinario ni por el bouquet que estos productos le daban a la comida. En realidad, en esa época las especias permitían conservar durante más tiempo las carnes sin que se abombasen o descompusiesen. La alternativa a esta opción era el tasajo, charqui para los americanos, que se trataba de carne salada disecada al sol. Este producto, además de ser menos sabroso y necesitar una muy buena dentadura, era el alimento de los marineros y los esclavos, muy poco adecuado para la alta nobleza. Holanda había conquistado gran parte de las costas africanas y este hecho le dificultaba a España alcanzar las riberas de los países de Oriente, principalmente las Malucas. Por lo que la propuesta de Colón de buscar una ruta diferente al Oriente por el oeste fue tomada con beneplácito por la corte y por los comerciantes españoles. Una vez que España confirmó que el marinero genovés no había alcanzado las costas de las Indias, sino que estaban en presencia de un novel continente, y luego de descubrir sus riquezas, cambió de planes con respecto a la búsqueda de la ruta comercial alternativas al lejano oriente y se focalizó en la explotación de este nuevo territorio. Por aquel entonces la balanza fiscal de España era desastrosa. Las continuas guerras, la paupérrima producción de bienes y la escasa explotación de materias primas, debido en parte a la falta de mano de obra muerta en batalla y por otro lado al poco apego al trabajo por parte de los hidalgos y del ejército en tiempos de paz, las tareas manuales eran consideradas bajas y poco dignas, condicionó la actitud del país ibérico para con los territorios anexados. No se procuró su desarrollo sino solo la extracción de aquellas riquezas que demandaran el menor esfuerzo y la mejor relación costo-beneficio. Las condiciones antes descritas llevaron a que los españoles no consideraran a la América como su segundo hogar. No propiciaron ningún desarrollo para la región. La conquista de los territorios que se hallaban en manos de los aborígenes se remitía solo a las necesarias para establecer las rutas comerciales al Potosí. Se trabajaba la tierra lo justo y necesario. La producción ganadera se limitaba a la caza del ganado vacuno y se recolectaban los frutos naturales. La conducta de los colonizadores era propia de un pueblo nómade, caza y recolección. Estas tierras eran un árbol silvestre del que solo se recogían sus frutos maduros. Dijimos que las rutas se dirigían al Potosí. Esto era así, pues allí se encontraban las minas de oro y plata que le urgía explotar a la corona. Los principales candidatos para encarar estos proyectos mineros, que involucraban un desarraigo muy parecido al destierro, eran los nobles en bancarrota y los militares desocupados de bolsillos flacos.
Las posibilidades de hacerse la América eran muy grandes y magnificadas aún más por los relatos de los marinos que regresaban de estas tierras. Los españoles solo ocupaban cargos jerárquicos, no se ensuciaban las manos, al menos no con tierra. Para ello usaron primero a los aborígenes locales, quienes fueron rápidamente diezmados debido en parte a que no estaban acostumbrados a la gran exigencia física del trabajo a destajo. Otra de las causas de muerte en masa y de bajo rendimiento laboral eran las enfermedades europeas que asolaban las poblaciones americanas, para las cuales los nativos no habían desarrollado defensa en su sistema inmunitario. Cuando comenzaron a faltar los aborígenes autóctonos, se recurrió a esclavos africanos. Estos eran más eficientes y tenían una mejor vida útil. Si bien el rendimiento laboral de los hombres del continente negro era muy superior, tenía en contra su elevado costo. La comercialización estaba concesionada a unos pocos, debían ingresar mayoritariamente por Centroamérica, pagaban impuestos aduaneros muy altos y el llegar a las minas era un peregrinar tortuoso, complejo y oneroso. Esta situación le permitió a las tierras del Virreinato del Plata, sobre todo a su puerto, transformarse en el centro principal de contrabando de bienes y esclavos del continente, convirtiendo este negocio en su modo de vida. En la próxima seguiremos con el capítulo Los criollos. Si queremos pasado tan mal.